Muy buenas a todas las personas que estáis viendo este vídeo. Este vídeo es un vídeo tutorial sobre la configuración básica del panel de control Vesta. Va a ser solo una configuración básica, no vamos a entrar en muchos detalles y es más bien para aquellas personas que estén empezando a manejar Vesta o quieran manejar Vesta, pues tengan alguna idea de cómo manejarlo. Bien, accedemos a nuestro panel. Como veis, indico la dirección y lo primero que aparece es este mensaje de inseguridad. No hay de qué preocuparse, este mensaje es muy normal que salga, es debido a unos temas de certificado SSL. No hay de qué preocuparse en ningún momento inseguro ni nada por el estilo. Simplemente vamos a avanzado, añadir excepción, confirmar excepción de seguridad. De esta manera veis que ya sale el login y de ahora en adelante cuando volvamos a dar la dirección ya no nos saldrá ese mensaje para nada. Yo lo estoy haciendo ahora mismo con el Mozilla, pero igualmente si intentáis con el Chrome o otro navegador saldrá el mismo mensaje, pero que de igual manera añadimos la excepción y ningún problema. Vamos a pasar a loguearnos. Bien, esta es la primera pantalla que nos aparece en nuestro Vesta. Como podéis ver, ya tengo yo creado algunos usuarios que he estado haciendo algunas pruebas. Voy a empezar a explicar la creación de usuario. Pinchamos en el más y la creación de usuario es muy sencilla. Añadimos el nombre, generamos una contraseña, indicamos un email, bien, esta opción es paquetes. Por defecto ya se crean 4 paquetes en Vesta. Nosotros podemos personalizar un paquete propio. En cuanto creemos el usuario voy a pasar a explicar esta parte. Seleccionamos el lenguaje, indicamos el primer nombre y segundo nombre. Aquí deberíamos indicar el correo del usuario para que se le envíen las credenciales, o sea, los datos de acceso. También podemos eliminarlo, añadir y de esta forma no se enviarán ningún tipo de credenciales. Bien, nuestro usuario 3 ha sido creado correctamente. Vale, lo podemos ver aquí, usuario 3, su nombre, apellido. Bien, vamos a pasar a la explicación de los paquetes. Aquí arriba, como veis, tenemos los paquetes. Pinchamos y aquí podemos ver los 4 paquetes por defecto. Podemos echarle un ojo que a lo mejor alguno de estos paquetes nos puede interesar la configuración de ellos. Pero si vemos que no nos interesa, podemos crear uno nuevo. Le damos al más, indicamos el nombre y aquí vemos una gran cantidad de opciones. Para no alargar mucho el vídeo he decidido dejar un documento aquí debajo del vídeo explicando cada una de las opciones y alguna que otra recomendación. Algunas opciones os sonarán, otras no sonarán de nada. Desde el documento que os voy a dejar os lo dejará todo bien claro. Bien, una vez explicado esto, voy a pasar a la explicación de la configuración del usuario. El usuario, accediendo desde él, logueándonos desde el usuario, tenemos una serie de opciones, ¿vale? Desde el usuario podemos añadir un dominio desde web, pinchamos en la flecha más y de aquí podemos añadir el dominio. Dominio nuevo.es. Hay que tener cuidado si con tu proveedor has contratado varias IPs. No es lo normal ni lo común, pero ten en cuenta que debéis de seleccionarla. El resto de opciones deberemos dejarlas tal cual viene. Al añadir un dominio, ahora podremos comprobar, ¿ves? Se ha creado correctamente. Y podemos comprobar cómo Vesta automáticamente ha creado los registros de DNS de ese dominio y también el correo. Específicamente ha creado el dominio en sí, ¿de acuerdo? Desde aquí podremos realizar la creación de correo. Podemos, o desde aquí, añadir una cuenta y directamente añadir una cuenta de este dominio, o desde aquí podemos listar todas las cuentas que actualmente no tiene y pulsar sobre el más. Bien, vamos a crear una cuenta de ejemplo, por ejemplo, info. La cuenta sería info@dominionuevo.es. Le generaríamos una contraseña y aquí tiene unas opciones avanzadas.
Aquí podemos ver cuota, que indica la cantidad máxima de megabytes que va a ocupar el correo. Lo que me quiero referir es, si tu correo alcanza la cuota máxima, dejará de recibir correo y todos los mensajes que envíen a este correo serán devueltos. Si por ejemplo le asignamos 10 megabytes, en cuanto la cuenta ocupe sus 10 megabytes, dejará de recibir correo y devolverá todos los mensajes. Si lo dejamos en blanco, simplemente será infinito, entre comillas, ya que almacenará todo lo que es posible en tu servidor. Estos son los alias, que lo que hace es un reenvío de correo. Todos los correos que lleguen a esta cuenta serán reenviados a la cuenta que indiquemos aquí. Hay que tener en cuenta que en el alias no se almacenarán los correos en esta cuenta, sino que se almacenarán en la cuenta en la que indiquemos. Y luego tenemos aquí el reenvío, que en este caso es distinto. Todos los correos que recibamos los tendremos almacenados en nuestra cuenta. Y además serán reenviados a la cuenta o las cuentas que sean indicadas aquí. No he añadido ninguna cuenta debido a que si no la valida nos crearía un error de creación de correo. Así que lo he dejado tal cual. Como podemos ver, se ha creado correctamente. Desde aquí podemos ver que nuestro dominio tiene un correo. Y si pinchamos en él, vemos como el de info@dominionuevo.es ha sido creado. Su cuota es ilimitada y no tiene ningún tipo de reenvío. Bien. Vamos a pasar a las bases de datos. Las bases de datos son muy sencillas. Simplemente pulsamos en el más. Ponemos el nombre de la base de datos. Su usuario. Generamos una contraseña. Y por lo demás se queda todo por defecto. Aquí deberemos indicar el email si queremos enviar credenciales o eliminarlo si no. Bien, hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros podemos asignar el nombre de la base de datos que queramos, pero por delante se va a poner el nombre del usuario, siempre. Como estamos con usuario 3, añade user3, _ y el nombre de la base de datos. Si estuviéramos, por ejemplo, con el usuario 1, pondría usuario 1 _ y la base de datos. Hay que tener en cuenta una cosa de Vesta, tiene un pequeño fallo con la base de datos. Aquí hemos visto cómo se nos ha creado correctamente. Pero las bases de datos tienen una cantidad de caracteres límite. Por ejemplo, si ponemos esta cuenta no nos la va a crear debido a que tiene un nombre demasiado largo. Ya que entre este nombre más el user3 y el _ se estará excediendo el límite. Como podéis comprobar, no ha dado el error, ¿vale? Esto lo que nos indica es que no podemos poner un nombre de base de datos muy largo y además de que el usuario tampoco debe de ser muy largo. Si el usuario, en vez de usar 3, creamos un usuario que sea un usuario, por ejemplo, usuario con muchos caracteres, pues ya no podríamos crear ninguna base de datos, ya que aquí al poner una simple letra ya no estaría tanto el error, ya que el nombre es excesivamente largo. Bien, aquí podemos ver el usuario que hemos creado. Para acceder al phpMyAdmin simplemente pinchamos aquí arriba y podremos acceder al phpMyAdmin. De igual manera que en el correo, si pulsamos aquí en Open Webmail, nos abriría el webmail y simplemente es loguearnos. Bien, voy a pasar a explicar las cron por encima. Para los que no lo sepáis, las cron es una herramienta de Linux y principalmente nos permiten realizar acciones en un momento determinado. Vamos a añadir una como ejemplo. Bien, voy a poner una pequeña configuración y voy a pasar a explicarla. Bien, esto indicaría que todos los días de la semana, el asterisco representa todos los días de la semana, de todos los meses, que caigan en día 15 a las 23 horas y 0 minutos, ejecutaría la acción que indiquemos aquí. ¿De acuerdo? Normalmente esto se usa de la siguiente manera. En el servidor se crean unos scripts y configuramos nuestro cron y desde aquí llamaríamos al script
Entonces, por ejemplo, para hacer un backup, crearemos el script de lo que queremos hacer el backup y aquí llamaríamos al script del backup. Por ejemplo, añadimos, se ha creado correctamente y aquí podemos ver cómo el comando backup, que por ejemplo podría ser nuestro script que se llamará de esa manera, se ejecutará todos los meses, todos los días de la semana que coincidan con el día 15 a las 23 horas y 0 minutos. De todas maneras, de esto dejaré otro documento en el que tendrá una explicación un poco más detallada, por si os habéis liado un poco o todavía no lo entendéis. Por último, voy a pasar a explicar las backup. Las backup directamente, si pulsamos en el más, nos crearía una backup completa de todo el servidor, ¿vale? Se pueden hacer unas backup especiales en las que incluyamos todo lo que nosotros deseemos. Hay dos maneras de las backup especiales. Pulsando aquí, exclusión de backup, ¿vale? Aquí al lado nos aparecerían unas casillas. A mí no me aparecen porque es un servidor de prueba, pero normal es que aparezcan unas casillas. Entonces, todas las casillas que activemos serán las cosas que no entrarán en el backup. Repito, que no entrarán en el backup. Significa que si quiero un backup solo de los correos, tendría que seleccionar web, DNS, base de datos, Chrome y usuario. Aquí arriba aparecerá un botón, aplicar o algo por el estilo. Pulsamos sobre él y nos llevará automáticamente a esta pantalla. Desde aquí pulsamos el más y se nos crearía ese backup nada más de los correos. ¿De acuerdo? Que quisiéramos una cosa más específica. Desde aquí, la tuerquecita está de aquí, pulsamos la tuerquecita y de aquí ya podemos ver cómo nos indica que podemos ser un poco más específicos y excluir algunos dominios en específico, correos, bases de datos, etcétera. Bien, con esto ya queda explicado todo lo que puede hacer un usuario desde Vesta. Aparte de todo lo que puede hacer, el usuario puede tener un par de vistas que no vienen mal. Por ejemplo, log. Desde aquí el usuario podrá ver todo lo que ha estado creando. Por ejemplo, podemos ver cómo hemos creado el correo infodominionuevo.es, la base de datos que hemos creado, cómo ha añadido una nueva Chrome, ¿de acuerdo? Y luego tiene el apartado estadísticas, ¿vale? Voy a loguearme con otro usuario para que lo veáis más correctamente. Desde aquí podemos ver que nos aparece la estadística de febrero. Estas estadísticas son mensuales, ¿de acuerdo? Nos aparece, como podéis ver, la cantidad de megabytes que consume la web, la cantidad de megabytes que tiene el correo, que tiene la base de datos, los directorios, ¿de acuerdo? Entre otras configuraciones. Estas configuraciones son solo del usuario, de ese usuario en el que estamos viendo la estadística. Bien, con esto ya queda zanjado todo lo que puede realizar un usuario y ver un usuario por encima. Hay algunas cosas más que no he explicado, pero que también se pueden configurar. Bien, para terminar voy a explicar algunas opciones que tenemos desde el administrador. El administrador, aparte de poder hacer todo lo que puede hacer el usuario, ya que la creación de usuario es opcional. Puedes obtener vista y crear tu web, tus dominios y bases de datos sin crear usuario, ya dependiendo del servicio que se vaya a ofrecer. Bien, desde admin podemos ver, por ejemplo, los servicios. Como podemos ver, desde server, aquí aparecen los servicios que tenemos en nuestro servidor. En el mío aparecerán pocos, en el vuestro aparecerán algunos más. Desde aquí podemos ver la CPU que consumen, la memoria que consumen y el tiempo que llevan levantada. También podemos pararla, reiniciarla o iniciarla en el caso de que esté parado. Bien, luego también podemos configurar el firewall. De aquí no voy a explicar mucho ya que esto es un poco más avanzado y normalmente suele venir ya configurado. Luego también tenemos un apartado de log en el que entran también la creación de usuarios.
tenemos un apartado de estadísticas. En este apartado de estadísticas del usuario admin entran todos los usuarios. Por ejemplo, entre todos los usuarios tenemos creado 2 dominios, tenemos creado 2 cuentas de dominio, ¿de acuerdo? Luego tenemos el apartado gráfica, en el que se muestra la carga del servidor. Podemos ver la memoria usada, podemos ver la memoria que consumen los servicios, podemos verla tanto diaria como semanal, como mensual, como al año. Y con esto me ha acabado la explicación básica de Vesta. Como bien he dicho, es una explicación muy básica y por encima, para que todo aquel usuario que nunca lo haya manejado o que le interesa Vesta pueda ver qué tipo de configuración tiene y las cosas más básicas que tiene. Como ya he dicho antes, Vesta tiene algunas configuraciones un poco más avanzadas, pero que no voy a entrar en detalle de ellas. Pues con esto he acabado el vídeo, espero que os haya gustado y que os haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias.